es la iglesia. El Señor nos ha integrado al cuerpo junto con nuestras debilidades, limitaciones e insuficiencias por buenas razones. En su sabiduría el Espíritu Santo ha repartido los dones de manera que todos podamos servir de bendición a otros y a la vez todos somos recipientes del beneficio de los dones que otros han recibido. Entre los romanos había un lema que decía "do des", doy lo que des. Pero con el Espíritu no podemos decir que vamos a recibir lo que demos, porque el Espíritu nos enseña a dar, nos enseña a servir, y no es para que recibamos, sino es para que demostremos lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Ustedes se deben de sentir diferentes que cuando estaban en el mundo. Si ustedes no se sienten diferentes de cuando estaban en el mundo y se comportan exactamente igual o peor, no se han convertido, no se engañen. Con el Espíritu podemos realmente saber qué don tenemos y cómo aplicarlo eficazmente en la iglesia. Si alguien dice, no, yo no tengo ningún don, por eso no sirvo en la iglesia, porque yo no sé para qué sirvo. No se engañen. El don va a hacer que ustedes lo manifiesten en la iglesia y realmente sea provechoso para la iglesia. Y no necesitan ser maestros en teología, no necesitan tener una formación académica gigantesca, sino necesitan dejar que el Espíritu los guíe para verdaderamente servir a y en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, ya se oyeron un poquito más. Ay, qué bárbaros. Preguntas. ¿Eres miembro de alguna organización? Sí, de Calvario, ya de entrada ya la hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Por qué toma el Espíritu Santo la iniciativa en la manifestación de los dones en el creyente? Porque es una deidad y porque Él es soberano y Él decide cuándo nosotros debemos y tenemos que recibir para que la iglesia en su momento reciba los beneficios de ese don. Ahora, esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Por qué no se manifiesta en determinadas iglesias? ¿O por qué en determinadas iglesias lo que menos hablan es de los dones y del Espíritu? ¿Por qué no son cristianas? No es que son evangélicas, no son cristianas. La iglesia cristiana debe antes que nada tener presente que el don es sobrenatural. No es derivado de oración y de esfuerzo personal. Es dejar que el Espíritu actúe individual en el don y colectivamente en el servicio que dé a la iglesia. Cuando no sucede esto y cuando realmente en la iglesia no hay miembros comprometidos que tengan ese don espiritual, no estamos hablando de una iglesia cristiana. Podrán ser imitadores, podrán ser fans, podrán ser pseudo cristianos, etcétera, etcétera. Pero al no permitir que los dones del Espíritu Santo se manifiesten, entonces esa iglesia está muriendo. Esa iglesia va a ser cada vez más mundana, cada vez se van a pelear más y con el tiempo desaparecerá. Porque no era una iglesia de Cristo. Para que lo sea, necesita que el Espíritu esté, que los dones se manifiesten y que todos se sirvan unos a otros. ¿Lo creemos? Todos aquí en la iglesia Calvario lo hacemos, ¿verdad? Yo lo que siempre he dicho. A uno les da palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Creo que en sus Biblias dice de ciencia. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros
y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Aquí entonces nos está diciendo que es falso que solo la manifestación del Espíritu sea a través del don de lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Quien les diga eso está mintiéndoles. Todo esto lo hace uno mismo y uno y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Quién determina qué dones tiene cada uno? El Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? No lo hace fulanito, sutanito, no lo elige el pastor, etcétera, etcétera. Es bendición, gracia, regalo de Dios. Como regalo, pues aquí ya los vimos. Aquí estaría una representación gráfica de lo que son los dones. Insisto, esto es pura situación gráfica. ¿Ok? Bueno. Vamos a verlos. Versículo 8. Los corintios tenían diversos dones, unos 5. No sabemos la razón de este listado, posiblemente por el mal uso que hacían algunos de ellos. Capítulo 14. Ay, eso ya se dio entonces desde el siglo I de nuestra era. Entonces, no se crean que de los dones que uno se siente vanaglorioso de ellos, viene de ahorita. No, sí, ya viene desde el siglo I. Primer don, sabiduría. No menciona el nombre del don, sino los efectos, que son el que puede expresar y comunicar la sabiduría de Dios. Se vincula con la inteligencia, la acción de la mente. La sabiduría conlleva la comprensión del ministerio en el plan divino, capacidad de dominar la vida y las acciones espirituales, revelación que permite exponer las bases doctrinales para la iglesia. 2:6-16 entra a lo profundo de lo revelado por Dios y puede ser expresado con claridad a los demás creyentes. Efesios 3:5. Capacidad de entender la acción de Dios y su capacidad de aplicarla con fidelidad. Mateo 11:19. Los que tienen este don literalmente son los que guían muchas veces a una iglesia. Pero aquí nos da unas pautas esenciales para esa guía. No son sus ideas, es lo que diga la palabra, que es capaz de interpretarla, que es capaz de bosquejar lo que sería el plan divino, que nos abre a la luz lo que parece sombrío. ¿Por qué Dios en su momento quiere hacer esto o aquello? Diríamos que es como el que nos permite descifrar esos misterios que están a veces ocultos enfrente de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No es el maestro, porque la maestría o la educación se aprende. Esto es algo más profundo. Esto es cuando dejamos que Dios desde el corazón nos guíe, nos dé esa luz de sabiduría que necesitamos. Segundo, conocimiento o palabra de ciencia, como aparece en algunas Biblias, es la capacidad de amonestar y exhortación con sustento bíblico. No es que se me haya ocurrido a mí, sino que tiene que tener un sustento en la palabra. No es que yo vaya a hacer una exhortación por lo que yo pienso que debe de ser, sino es sujetarnos a la interpretación de la palabra. Por eso les hablé las últimas dos clases de lo que era la hermenéutica. Es buscar el sentido llano, es buscar el sentido real de lo que dice la palabra. Y hay hermanos que tienen una capacidad extraordinaria para hacerlo. Es eso lo que se refiere al conocimiento
y a la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque son objetivos. La palabra lo dice en tal forma, y si lo dice en tal forma, debe de hacerse así. No es que yo piense que no, que aquello, no, porque entonces estaríamos distorsionando lo que es la verdad bíblica. Y lo distorsionado no es el plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mande bien? Bueno, no es tanto pecado. Lo que pasa es que cuando a veces interpretamos la palabra, le metemos mucho de nuestra cosecha. Es que yo pienso que deba ser así. Es que yo pienso que es así. Pero la realidad es que la palabra es de una forma y nos muestra un camino. No nos da 20 opciones. No es lenguaje, sino es concepto, es encontrar el sentido llano y más común, más coherente. Porque así es la palabra de Dios. Dios no nos puso una palabra para que estuviéramos palabra por palabra interpretándola. ¿Cuándo terminaríamos? No es así. Y este don magnifica esa habilidad. Descubre el sentido del texto, su contexto se relaciona con el ministerio pastoral. Algunos piensan que son las aplicaciones de las secciones prácticas de las epístolas. No puede haber nuevas revelaciones, sería un mentiroso. Apocalipsis 22, 18. Y aquí viene algo importante. La palabra nos da una guía, pero con base en esa guía no podemos hacer nosotros otras guías distintas, porque entonces estaríamos agregándole. Hay sectas que se basaron en que un supuesto profeta tuvo una nueva revelación, es decir, agregó un libro, o 3 libros, o 4 libros, agregó una doctrina a sus ideas que se le ocurrieron, etcétera, etcétera. Y ahí es donde destruyeron lo que es la esencia de la palabra, que es una verdad y que es un camino. ¿Ok? Fe permite las acciones que no serían naturales incluso para un cristiano consagrado. Es reconocer en situaciones específicas que Dios quiere hacer y confiar en Él hasta que lo realice. Intensa confianza en Dios que otorga a algunos creyentes. Puede mover montañas, 13:2. Es saber lo que viene con seguridad, como seguro, porque procede del pensamiento y voluntad divinas. Por ejemplo, un grano de mostaza, Mateo 17:20. Este don de fe lo tienen muy pocas personas. ¿Por qué literalmente confiar en que Dios va a proveer lo que necesita la iglesia? Ahorita hablaba el pastor de que hay un ofrecimiento de una caja refrigerante. Eso podría ser un ejemplo de lo que es fe, porque Dios dijo que haya necesidad para poder ayudar a más gente, pues ya nos está dando los medios para poder por lo pronto tener posibilidades de congelar carne, etc. ¿Estamos de acuerdo? Esos hechos que son en apariencia inexplicables son los que provocan ese don de fe. Y hay que hacerlo. Hay que tener fe. Pero los que tienen este don nos animan a que verdaderamente la tengamos, aun cuando las cosas parecen poco menos que imposibles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si algo no me entienden, porque de repente hablo como en otro idioma, me dicen. ¿Sí? ¿Ok? Por alguien me dijeron de que ya no debía de ser. Pero bueno, a mí sí me gusta así. 4. Dones de sanidades. Es el que capacita para la curación de enfermedades por el poder de Dios actuando en su nombre. Es una señal mesiánica, Isaías 35, 5, 6. Se hace en nombre de Jesús, del que los judíos negaban su resurrección. Sanaban a los más enfermos, demostrando que él vivía y anunciaba el evangelio. Este don al final del tiempo apostólico era sumamente escaso. No podemos decir que no está operando en nuestro tiempo, porque solo el Espíritu Santo es quien lo da. En lo personal no he conocido a nadie que tenga el don de sanidad.
Me han dicho que a algunas personas, por ejemplo, una persona, le negaban la entrada a un hospital porque sanaba a los enfermos. Entonces creo que no era negocio para el hospital. Pero fuera de ese caso, que no me consta, porque no lo vi, pues no puedo decir que siga vigente. Pero sin embargo, aquí estamos hablando de cosas que el Espíritu puede realizar. ¿Estamos de acuerdo? Y si el Espíritu lo puede realizar, entonces es factible que exista. 5. Poderes milagrosos o milagros. Es hacer prodigios y señales semejantes a los que hizo Cristo. Se buscaba manifestar la gloria del Señor, por ejemplo, echar fuera demonios, Lucas 9:11, producir ceguera en Elías, Hechos 12:13. Son cosas totalmente fuera de lo natural. Cristo, por ejemplo, caminó sobre el agua. Y eso no he visto que nadie lo haya realizado. ¿Estamos de acuerdo? Este sí me voy a tardar un poquitín. El don de profecía. Profeta literalmente es hablar en nombre de, proclamar, es el portavoz de Dios. Y como son inspirados, sirven para la doctrina, escatología y escritura del Nuevo Testamento. Efesios 2:20. No resulta de investigación personal, sino de comunicación directa del Espíritu. Y luego de recibirla, la escribía para completar el canon del Nuevo Testamento. Luego de esto no está vigente. Efesios 2:20. Hay que distinguir 3 manifestaciones distintas. En principio, como ya lo he dicho muchas veces, el último profeta del Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Malaquías. ¿Qué pasó del Antiguo Testamento? Vamos a fuerte tache, y del Nuevo, Juan. Juan fue el último profeta del Nuevo Testamento. Con ellos se cerró, ya no hay. Aquellos que se dicen profetas no lo son, falacia, ni menos apóstoles. El último apóstol pudiéramos decir que también fue Juan. Entonces, ya de entrada esos 2 títulos, bórrenlos de la lista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí nos habla de un don de profecía. Vamos a entender lo que es el don de profecía. Hay que distinguir 3 manifestaciones distintas. Primero, el recibido por revelación de Dios no es vigente porque el Nuevo Testamento no se le puede agregar nada. ¿Oyeron? Nada. Okay. Segundo, el que habla para edificación, exhortación y consolación, 14:3. Se toma la palabra escrita como fuente, no es el maestro, sino a quien el Espíritu se lo conceda. ¿Para qué sirve esta profecía? Para consolidar, para edificar, para ayudar a la iglesia. No es el maestro, es tener una revelación divina. Pero esta revelación no viene de internet, por favor. Porque muchos agarran y dicen, es que yo soy profeta porque vi un documental en YouTube o en TikTok. Eso no es. Esto es directamente de Dios. Y el punto central es que sea para edificación de la iglesia. A la fecha no conozco ninguno. Tercero, mensajes personales dados por Dios al profeta, sin tener que ver con nuevas enseñanzas divinas. Por ejemplo, Agabo sobre lo que le iba a ocurrir a Pablo, Hechos 11, 27, 28, 21, 11. Solo es comparable cuando resulta cierto lo anunciado, como los hijos, como los hubo en la iglesia de Antioquía, Hechos 13, 1. Son casos muy especiales, para cosas muy especiales, distintas de la Escritura. Cuando alguien dice, el regreso de Jesucristo se va a hacer en septiembre del 2021, y no fue, no es profeta, es
merolico. Es alguien que engañó a muchos y que estaba pidiendo en su momento cooperación para que estuvieran todos preparados. Eso es negocio. ¿Ok? Reitero, cualquier situación que se sientan agraviados, no lo digo yo, ¿quién lo dijo? La palabra. ¿Ok? 7. Don de discernimiento de espíritus. Permitía distinguir entre un profeta verdadero y otro falso. Era la prueba que hacía Juan, 1 de Juan 4:1. Reconocer espíritus mentirosos. Son los que propagaban verdades bíblicas parciales a las que añadían el veneno de la corrupción y mentira. Por ejemplo, la mujer endemoniada en Filipos, Hechos 16 al 17. Don de lenguas. No habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios, 14:2. Es la capacidad de hablar idiomas desconocidos siempre que se utiliza hacer referencia a un idioma que se habla en otro lugar y que puede ser traducido al idioma del auditorio, Hechos 2:4. Era dado como señal para incrédulos, 14:23. El don de interpretación de lenguas. Traduce las lenguas del don anterior por efectos del Espíritu Santo. Pablo no permitía hablar en lenguas en una iglesia a menos que hubiera un intérprete. Si no, debía callarse. 4:27-28. Yo no lo digo, ¿quién lo dijo? Pablo. Es idéntico al de hablar en lenguas, pero en sentido inverso. Se dice que hasta el siglo III sirvió para evangelizar. En los dos primeros dones el Espíritu actúa sobre la inteligencia. Los siguientes lo hace paralelamente a ella y en los dos últimos separadamente. Versículo 11. Todo don viene del Espíritu Santo. Él los distribuye y reparte. Dios es soberano, pero los dones el Espíritu los activa sin mérito del creyente. Entonces no crean y busquen que los dones les llegan por oración. Estos son dados solo por Dios y para un fin determinado. Desglose. El Espíritu Santo distribuye dones a cada cristiano. Dios nos da dones espirituales iguales a todos, pero no son distribuidos de manera arbitraria, sino que toma en serio a cada creyente antes de darle un don. El Espíritu Santo asegura que nadie reciba todos los dones o que algún creyente no reciba ningún don. El Espíritu Santo, a propósito, distribuye variedad de dones. Identifica Pablo aquí 9 dones. Algunos parecen más llamativos, pero el objetivo no es exaltar al que ejerce el don, sino glorificar a Dios. Cada don es distinto, pues las necesidades de los miembros son muchas y diferentes. Todas las iglesias cristianas necesitan que sus miembros tengan activos los dones, si no, no van a crecer. Porque hay iglesias apáticas, porque no tienen al Espíritu Santo. 3. El Espíritu en su soberanía reparte dones, versículo 11. Pablo discierne la gran cantidad de dones que existen entre los miembros de la iglesia, pero no implica que no podamos pedir por la adición de otro don, 2 de Corintios 12:29-34, o de pedir otro don para ampliar el don que ya poseemos, 1 de Corintios 14:13. Pero el énfasis es que el Espíritu Santo guarda esta prerrogativa bajo su control. Él los reparte como Él quiere, 1 de Corintios 7:7. Es soberano en este proceso. Él nos conoce mejor que a nosotros, que incluso a nosotros mismos, y sabe qué don glorifica mejor a Dios y nuestras vidas. El que nos conoce mejor es el Espíritu, y por lo tanto lo que Él nos da es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué dones espirituales posee? Cada uno la contesta. Los últimos textos. 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Recordemos lo que habíamos visto en Roma, ¿se acuerdan? 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
No vamos a beber el Espíritu no es bebida, es una parábola, ¿estamos de acuerdo? Es una analogía. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, recordemos que la Trinidad es un Dios trino. Son tres personas en un mismo Dios. Y aquí nos está diciendo que el cuerpo no es único, sino que todos los miembros forman al cuerpo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Ok? Entonces no se les olvide. Muy bien. Vamos al contexto. Versículo 12. En la individualidad existe una unidad. Todos los creyentes son el cuerpo y Cristo es la cabeza. Siendo miembros los unos de los otros, el cuerpo espiritual es la iglesia y la unidad de sus miembros hará que funcione armónicamente. La expresión de esta unidad en la diversidad se aprecia en la operación conjunta de la diversidad de dones y de los efectos producidos, como ocurre en el cuerpo humano y el organismo. Todos los miembros unidos en Cristo, el deseo de Cristo es que la iglesia sea una, porque todos los creyentes participan de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Y viviremos la vida eterna, que es la participación del creyente en la divina naturaleza. Aquí no está diciendo que sean de tal o cual denominación. Aquí no está diciendo que sirvan a cual o tal pastor, etcétera, etcétera. Todo aquel que permita con sus dones servir al cuerpo de la iglesia, sea el nombre que sea, pero verdaderamente que tenga una sana doctrina, todos ellos pertenecen y somos parte de un mismo cuerpo. ¿Lo creemos? 13. El modo de la unidad es el resultado del bautismo del Espíritu Santo. El creyente es sumergido en Cristo para la formación del cuerpo. Es diferente a Pentecostés, Hechos 2:4. Allí los apóstoles recibieron el Espíritu Santo como promesa dada por Jesús. Los congregados en el lugar donde se manifestó el bautismo con el Espíritu serán todos los creyentes. Él tomará posesión del nuevo templo de Dios, que es la iglesia, como colectividad, y cada creyente en lo individual. 3:16, 6:19, Efesios 2, 21 al 22. Se bautiza hacia el cuerpo de Cristo para formar esa nueva unidad espiritual. Es imprescindible para recibir la vida eterna, porque en Él está la vida. Juan 1:4. Si pertenecemos a la iglesia de Cristo, aspiramos a tener la vida eterna. Si verdaderamente ejercitamos nuestros dones para solidificar y para hacer crecer el cuerpo, que es la iglesia misma. Versículo 3. Este tipo de bautismo elimina toda división social y humana. Pablo hace aseveración racial, judíos o griegos, o social, libres o esclavos. Y por efectos del bautismo todos los creyentes son solo un cuerpo. Gálatas 2:28. El objetivo del bautismo es formar un cuerpo. Es la dispensación de la iglesia que no se había dado antes del Pentecostés, puesto que no se había enviado al Espíritu para recibir en el salvo, ni se había revelado la formación de un cuerpo por la conjunción de todos los creyentes en Cristo. Mateo 16:18. Profetizado por Jesús, Hechos 1:8. Siendo cabeza de ese cuerpo, Cristo mismo, por eso dice que todos abrevamos en un mismo espíritu. Romanos 8:9. Bautismo en el exterior, beber en el interior. Al entrar lo constituye en templo de Dios. 3:16, 6:19 y Efesios 2:22. Esto sí me gustaría que lo repasaran, porque entraña una verdad bíblica muy importante. Para que nosotros recibamos al Espíritu Santo, necesitamos verdaderamente ser salvos. Y para ser salvos, y al ser salvos tendremos el don. Y ese don lo debemos de utilizar en la iglesia. Versículo 14, del versículo 14 al 20 es la unidad de la diversidad. La diversidad de miembros hace posible esa existencia, porque un cuerpo no se constituye de un solo miembro o creyente, sino de muchos. El cuerpo surge por la unión de sus miembros, dotados para diferentes funciones. Cada uno tiene un papel importante en su existencia y conformación.
Por eso, esos dones o manifestaciones del Espíritu son para provecho del colectivo, versículo 7. Con esos dones funciona correctamente el cuerpo y deberán desarrollarse las funciones y tareas eclesiales, manifestando la unidad del cuerpo en la diversidad de los miembros. Aunque seamos diversos, aunque tengamos diferentes ideas, estamos en un mismo cuerpo, que es la iglesia. Digo de una iglesia cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Para Francisco Lacueva, en su diccionario teológico, Cristo como cabeza del cuerpo de iglesia es una metáfora y tiene dos facetas. A la iglesia es una unidad viva e indivisible donde cada miembro tiene que vivir para el conjunto. Romanos 12:5 y 1 Corintios 6:15, 12:13. Y B tiene un punto donde se quiebra la analogía con el cuerpo humano. En este la identidad física con el cuerpo es total. En aquel el cuerpo recibe de la cabeza todo, pero la cabeza no participa de la debilidad espiritual del cuerpo. ¿Por qué no participa? Porque Cristo es perfecto. Entonces, aunque nosotros seamos imperfectos, con sus dones nos hace poder empezar ese proceso de regeneración y santificación. Es un maratón, no es una carrera de 100 metros. ¿Ok? Desglose, el último desglose. El uso de los dones engrandece nuestra unidad en Cristo. El creyente tiene que demostrar que es un miembro del cuerpo, que es la iglesia, redimida por el Señor. En Hebreos 2:12 dice que hay que anunciar a los hermanos el nombre del Señor en medio de la congregación. Hay que alabarlo. Se une con la congregación porque está unido con ella en espíritu y propósito. Nos llamamos hermanos porque Cristo nos ve como hermanos, miembros de una familia, la iglesia. No hay que decirlo, hay que demostrarlo. El uso de los dones fortalece nuestra unidad como cuerpo. Hoy en día se habla de la política de la identidad, la cual distingue la raza y la orientación sexual, a tal extremo que nos fragmentamos como nación. En la iglesia esto no debe de ser así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La unidad que tenemos en Cristo elimina las barreras que el mundo pone para separarnos y nos une al bautismo del Espíritu Santo, la experiencia común de toda persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús como su Salvador. No puede haber iglesias hispanas, anglos, etc., porque todos somos y debemos ser hermanos en Cristo. Antes de nuestra raza, antes de nuestro sexo, antes de nuestra preparación. Porque eso es lo que provoca el verdadero bautismo del Espíritu. Tercero, el uso de dones no excluye nuestra individualidad en el cuerpo. Pablo nos dice que no solo son las enseñanzas de la fe las que unen a la iglesia,